Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un poquito de drama, un poquito de chisme y por supuesto, un análisis a fondo de la farándula que nos encanta. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que está explotando en redes sociales y que involucra a dos mujeres con mucho estilo y talento, Demet Özdemir y Greta Ferro. Pero antes de que nos metamos de lleno en este huracán, por favor, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer, a seguir trayéndoles el mejor contenido de actualidad, chismecito y todo lo que necesiten saber del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Bueno, para los que no estén al tanto, todo comenzó con un simple comentario que aparentemente se salió de control. Resulta que se hizo un comentario sobre la apariencia física de la actriz Greta Ferro. Y como bien saben, los comentarios sobre la apariencia, especialmente cuando son negativos, en la era de las redes sociales, pueden tener consecuencias muy fuertes. La persona que hizo el comentario, y que luego se defendió, es nada más y nada menos que la actriz turca Demet Özdemir. Demet, que es conocida por su belleza, su trabajo en series muy populares como Erkencikus y su estilo impecable, de repente se vio envuelta en una polémica tremenda. Y es que según la información que ha circulado, aparentemente a alguien, no está claro si fue directamente Demet o alguien de su círculo, hizo un comentario que calificó a Greta Ferro, una reconocida actriz y presentadora italiana, de fea. Imagínense. La palabra, aunque breve, es un puñal en el corazón de la opinión pública, sobre todo cuando proviene de figuras públicas y se lanza en el ciberespacio, donde el eco se amplifica exponencialmente. Ahora, Greta Ferro, para los que no la conocen, es una mujer con una elegancia y un porte increíbles. Tiene un estilo clásico sofisticado, y es muy admirada por su trabajo en la televisión y en el cine italiano. Además, Greta tiene una carrera muy sólida, con mucho prestigio. O sea, estamos hablando de dos mujeres exitosas, talentosas y con muchos seguidores. ¿Por qué entonces este comentario? ¿Qué motivo podría haber detrás? Es la pregunta que todos nos hacemos. El simple hecho de que dos figuras femeninas exitosas se encuentren en el centro de la controversia es un caldo de cultivo para el morbo y las especulaciones. La industria del entretenimiento a menudo se alimenta de estas dinámicas, y los medios de comunicación, con sus titulares llamativos, no tardan en avivar el fuego. Lo que sabemos, según la información disponible y los comunicados que han salido, es que el comentario causó un revuelo monumental en redes sociales. La gente reaccionó de inmediato, dividiéndose en dos bandos. Por un lado, estaban los que defendían a Greta, expresando su indignación y tachando el comentario de inaceptable y misógino. Por otro lado, estaban los que o bien intentaban justificar el comentario, o simplemente argumentaban que se había malinterpretado. Esta división, tan común en la actualidad, refleja la polarización que caracteriza a la sociedad digital. La facilidad con la que se puede expresar una opinión en línea, combinada con la falta de contexto y la tendencia a la descalificación, crea un ambiente propicio para el enfrentamiento. El caso es que, como suele pasar en estos casos, la polémica escaló rápidamente. Las redes sociales se inundaron de críticas, de debates acalorados, y de análisis sobre la apariencia física de las mujeres en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no faltaron los memes, los vídeos de reacción y las comparaciones entre Demet y Greta. La situación se volvió un poco explosiva. El fenómeno viral es una bestia que se alimenta de la atención y la controversia. Cuanto más se habla de algo, más se expande su alcance y más difícil es controlarlo. La viralidad en este caso actuó como un amplificador de las emociones y las opiniones, exacerbando la polémica y llevando la situación a un punto de ebullición. Demet, al parecer, se vio obligada a salir a dar explicaciones. A través de sus redes sociales, intentó calmar las aguas. Dijo que no había sido su intención ofender a nadie, que lamentaba si alguien se había sentido afectado por el comentario y que en realidad, el comentario no reflejaba su verdadera opinión. Las disculpas en estos casos suelen ser un arma de doble filo. Por un lado, demuestran una voluntad de enmendar el error y de reconocer el daño causado. Por otro lado, pueden ser percibidas como una estrategia para controlar la crisis y minimizar las consecuencias. La sinceridad y la autenticidad, en este sentido, son clave para que las disculpas sean creíbles y efectivas. Pero, como es lógico, las disculpas no fueron suficientes para muchos. La gente quería saber la verdad.
¿Por qué ese comentario? ¿Qué había motivado la crítica? ¿Había algún tipo de rivalidad o conflicto entre las dos actrices? Todas estas preguntas quedaron en el aire. La situación se puso tensa y la reputación de Demet, de alguna manera, se vio afectada. La curiosidad humana es insaciable y la búsqueda de la verdad, en este caso, se convirtió en el motor que impulsaba la polémica. Las especulaciones y las conjeturas se multiplicaron, alimentando el morbo y la intriga. La falta de respuestas claras y concisas solo sirvió para agravar la situación y erosionar la confianza del público. Lo interesante es que, a pesar de la controversia, el incidente también generó una reflexión importante sobre el tema de la belleza y los estándares de belleza en la sociedad. Demet y Greta, sin quererlo, se convirtieron en el centro de un debate mucho más amplio. ¿Por qué juzgamos a las mujeres por su apariencia? ¿Por qué los estándares de belleza son tan exigentes y muchas veces inalcanzables? ¿Es válido criticar a alguien por su físico, independientemente de su trabajo y su talento? Este es el lado positivo de la polémica. El debate sobre la belleza, aunque a menudo doloroso y superficial, es necesario para cuestionar los valores y las normas que rigen nuestra sociedad. La exposición de la controversia, en este caso, sirvió como catalizador para una reflexión más profunda sobre la imagen, la autoestima y la discriminación. La verdad es que el debate sobre la belleza es complejo. Vivimos en una sociedad donde la imagen es cada vez más importante, y donde la presión por cumplir con ciertos estándares estéticos es constante. Las redes sociales, con sus filtros y sus algoritmos, han exacerbado este problema. La gente, especialmente las mujeres, se sienten constantemente juzgadas y evaluadas por su apariencia. La inmediatez y la superficialidad de las redes sociales han creado un ambiente tóxico donde la apariencia física se valora por encima de cualquier otra cualidad. Los filtros y los retoques digitales han distorsionado la realidad, creando una imagen irreal y dañina de la belleza. La presión por cumplir con estos estándares es constante, generando inseguridades, ansiedad y problemas de salud mental. Y es que, como ya sabemos, las críticas a la apariencia física pueden tener un impacto muy negativo en la autoestima y en la salud mental. Pueden generar inseguridades, complejos y, en algunos casos, incluso problemas más serios como la depresión o la ansiedad. La vulnerabilidad de la autoestima es un aspecto fundamental de la experiencia humana. Las críticas, especialmente aquellas que se centran en la apariencia física, pueden erosionar la confianza en uno mismo y generar sentimientos de inferioridad. La exposición constante a imágenes irreales y la comparación con otros, en las redes sociales, agrava esta situación y aumenta el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Por eso creo que es muy importante reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos con la belleza. Debemos aprender a ser más tolerantes, a aceptar la diversidad y a celebrar la individualidad. Debemos dejar de juzgar a las personas por su apariencia y empezar a valorar sus cualidades, sus talentos y su personalidad. La belleza, en su sentido más amplio, es mucho más que la apariencia física. Es la expresión de la individualidad, la autenticidad y la singularidad de cada persona. Es necesario promover una cultura de aceptación y respeto, donde la diversidad sea celebrada y la individualidad sea valorada. En cuanto a Demet y Greta, creo que lo importante es que ambas puedan seguir con sus carreras y que esta polémica no afecte su trabajo. Espero que esta situación les sirva de lección y que, de ahora en adelante, sean más cuidadosas con sus palabras y sus acciones. Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos. El perdón y la capacidad de aprender de los errores son fundamentales para la madurez y el crecimiento personal. La controversia, en este caso, puede ser una oportunidad para que ambas actrices reflexionen sobre sus valores y sus acciones, y para que se comprometan a promover una imagen más positiva y respetuosa. La verdad es que al final, no sabemos exactamente qué pasó, ni qué motivó el comentario. Lo que sí sabemos es que la polémica generó mucha conversación y muchas reflexiones. Y eso, de alguna manera, es positivo. Nos ha permitido cuestionar nuestros propios prejuicios, nuestros propios juicios y la forma en que vemos a las mujeres en general. La complejidad de la situación reside en la ambigüedad. La falta de información precisa y la multiplicidad de interpretaciones han dificultado la comprensión de lo sucedido. Sin embargo, la controversia ha servido para generar un debate necesario sobre la belleza, la discriminación y el impacto de las redes sociales en la sociedad.
Así que en resumen, la explosión que vimos en redes sociales fue la consecuencia de un comentario, aparentemente inofensivo, sobre la apariencia de Greta Ferro que hizo Demet Özdemir. El comentario generó un debate sobre la belleza, los estándares estéticos y la forma en que juzgamos a las mujeres. Demet tuvo que salir a dar explicaciones, lo que generó aún más polémica. Y al final, el incidente nos dejó una lección importante sobre la importancia de ser más respetuosos y tolerantes. El resumen, en este caso, sirve como una síntesis de los hechos y de las conclusiones. La exposición de la controversia en su conjunto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y comportamientos y a promover una sociedad más justa y equitativa. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Son lo mejor del canal. La conclusión del vídeo, como siempre, busca conectar con la audiencia y generar un sentimiento de comunidad. El agradecimiento y la invitación a la reflexión son elementos clave para mantener el interés y la fidelidad de los seguidores. Ahora los invito a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet actuó bien o mal? ¿Están de acuerdo con la crítica a Greta? ¿Qué creen que deberían aprender de esta situación? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con la audiencia es fundamental para el crecimiento y la consolidación del canal. La invitación a participar en el debate genera un sentido de pertenencia y fomenta la discusión constructiva. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hasta la próxima. Chao, chao. La despedida, como siempre, es un llamado a la acción y un recordatorio de la importancia de apoyar el canal. El cierre en este caso es un elemento clave para mantener la conexión con la audiencia y para fomentar la fidelidad a largo plazo.